Imagina que estás viendo a tus divulgadores favoritos. Te gusta escuchar las cosas interesantes que dicen, la forma tan tranquila en la que contestan las preguntas que les hacen, dando muestra de su amplio conocimiento en las cosas a las que se dedican, señalando aquellos aspectos impresionantes sobre el área en la que trabajan y cómo investigar te puede llevar a saber muchas cosas increíbles. Esto te inspira para volverte como ellos. Buscas una carrera que te permita investigar para tener tanto conocimiento como aquellos que te mostraron este bello mundo. Ya sea que decidas unirte a las llamadas ciencias duras o exactas, o a las ciencias sociales, decides finalmente formar parte del grupo de aquellas personas que dedican su vida entera a la ciencia. Complementas tu inspiración con el desarrollo de habilidades que has tenido a lo largo de tu vida y la pasión por esta área del conocimiento que elegiste. Te inscribes a la universidad en la carrera que te parece más interesante. Desde el primer día tienes la expectativa de volverte bueno en lo que haces, de salir de ahí con la sabiduría necesaria para ser un gran investigador y mostrarle al mundo lo importante que es el área que acabas de escoger. No paras de hablar de ello con amigos y familiares, o con quien se deje. Empiezas a leer los libros y artículos de divulgación, si no es que ya lo hacías antes. Comienzas a interesarte por algunos temas y a pensar en qué tan inteligentes debieron ser esas personas que lograron las hazañas descritas en los textos. Esto te inspira aún más. Sin embargo, mientras sigues en este camino vas notando algunas cosas. Parece ser que la mayor parte de tus profesores son investigadores en la misma universidad en la que imparten sus clases. Algunos incluso son responsables de proyectos los cuales, cuando te fijas con atención, batallan mucho para obtener el presupuesto que requieren para ser llevados a cabo. Empiezas a notar que en las principales organizaciones encargadas de desarrollar la ciencia en tu país, hay gente incompetente que comete errores que no cometería ni un alumno del primer semestre. El panorama político no te ayuda mucho. Al parecer, los fondos económicos no siempre son suficientes, o a veces se atrasan los pagos, o no pagan una cierta beca para mantener a los investigadores que se encuentran en el extranjero, o existen recortes presupuestales, o simple y sencillamente, un proyecto que se estaba gestando queda suspendido gracias a que ha habido un cambio en el gobernante de turno que decide ahora qué proyectos fomentar y cuáles otros ignorar. En fin, problemas asociados a la clase política que pueden parecer usuales hasta que notas que países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Suiza no los tienen. La sociedad tampoco parece estar de tu lado, pues el Internet ha permitido que cualquier mono que tenga un aparato con conexión a Internet más o menos decente pueda subir información que no se encargará de verificar, y, aunado a eso, habrá otro que se encargará de creer eso mismo solo porque suena bien, mandando al carajo todos los conocimientos que han acumulado los que sí saben investigar y, de paso, el esfuerzo que tú has hecho durante tantos años. Porque déjame decirte que si tienes la mala idea de intentar instruir a uno de ellos, aunque sea de buena y educada manera, van a tildarte de ignorante o de borrego del sistema, dejando en claro que considerarán tu trabajo y el de cualquier otro científico que no diga lo que quieren oír de poco importante. Es aún peor cuando notas que van a preferir hacerle caso a un video, blog o artículo pseudocientífico, que por artículo entiéndase cualquier nota que encuentren en internet, antes que a alguien que se partió el lomo haciendo un trabajo verdaderamente científico. El panorama te parece triste, y puede convertirse en algo peor si los profesores además tienen una enseñanza tan mala que comienzas a perder el interés. Que ese brillo tan especial con el que veías a tu carrera en un principio se ha ido apagando poco a poco. Tus materias te resultan confusas, monótonas, y quizás repruebes alguna vez. La idea sobre lo que es un científico puede ser muy distinta a lo que tenías pensado. Tu panorama en general ha cambiado. Tarde o temprano, ya sea durante la licenciatura o después de esta, llega finalmente el momento en que, desde las sombras que dejan esos momentos tan oscuros y poco agradables,
surge una pregunta interesante, que no te habías planteado antes y que cambiará tu percepción de lo que haces o de aquello a lo que te quieres dedicar en un futuro. ¿Estás seguro de que te quieres dedicar a la investigación científica en un país subdesarrollado? Esta es la pregunta con la que Marcelino Cereijido nos introduce a su libro, Ciencia sin seso, locura doble. Una magnífica obra de la cual hablaremos a continuación. De modo que, si te interesa la investigación como un pasatiempo, te gustaría dedicarte a ello o ya lo haces, estoy seguro de que este libro te interesa. Ciencia sin seso, locura doble, es un libro del médico, profesor, escritor, investigador y divulgador de ciencia, Marcelino Cereijido. El título tan peculiar parece ser que proviene de un dicho español que dice: toda ciencia es locura si el buen seso no la cura. De manera que, si toda ciencia es locura por sí sola, no ponerle seso a la hora de hacerla es otra locura más. De ahí se origina entonces la locura doble. Este elemento tan curioso ya nos da una idea muy clara sobre lo que nos vamos a encontrar en las páginas siguientes. Cereijido nos dará un amplio paseo por todas aquellas cosas que nos hacen construir una ciencia vacía, que no nos llevará a ningún lado como humanidad, que no contribuirá a mejorar las condiciones de los países subdesarrollados y que no formará investigadores pensantes y creativos. En suma, una ciencia sin seso. El enfoque que podemos apreciar en sus palabras es grandioso, porque su principal motivación, como lo mencioné en la pregunta de la introducción, es cuestionar lo que hacemos en los países subdesarrollados y cómo poner nuestros esfuerzos en marcha hacia el desarrollo en vez de intentar seguir los pasos del primer mundo. Y es que Cereijido conoce bastante bien ambos panoramas. Nació en Argentina y obtuvo en este país la mayor parte de su formación profesional. Hizo su postdoctorado en la Universidad de Harvard y fue discípulo del Premio Nobel de Medicina de 1947, Bernardo Husay. Es decir, ha hecho investigación tanto en el primer como en el tercer mundo. Hay que decir que el camino que toma el autor para hablarnos sobre los temas que mencionamos anteriormente y que constituyen la columna vertebral de este libro no es recto. Primero, debemos adentrarnos en un viaje por la historia de la ciencia para saber dónde estamos parados actualmente. Eso significa que recorreremos desde el humano primitivo que inventó las mitologías para explicar los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Pasaremos por la separación del mito de nuestra búsqueda por la verdad, la Edad Media con el oscurantismo y el Renacimiento, hasta la manera en que se ha ido entendiendo la ciencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y por actualidad en realidad me refiero al año 1994, ya que en ese año se publicó este libro. Esto último es un aspecto muy importante para tomar en cuenta porque el libro representa el panorama que se vivía hace 28 años. Por lo tanto, hay cosas que ya cambiaron y que no son aplicables actualmente. Sin embargo, el libro funciona muy bien como una primera aproximación al mundo de la investigación. Algo que es muy importante y que se agradece bastante en este libro es que en cada capítulo Cereijido nos recuerda qué relación tiene lo que acaba de contarnos con su punto principal. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos habla sobre los dogmas. En concreto, la forma en la que el realismo se ha convertido en un dogma para los investigadores, ya que quienes lo siguen tienden a creer que la ciencia se encarga de conocer la realidad a la perfección a través de lo que se va postulando. Si queremos hacer ciencia con seso, debemos ser conscientes de las limitaciones que tenemos los seres humanos al intentar conocer, entre comillas, aquello a lo que le llamamos realidad. Pensar en que lo que tenemos hasta ahora es infalible, incuestionable e irreemplazable es un error que no puede cometer aquel que pretenda entrar en este mundo. Hay que reconocer que nuestros modelos no calcan a la naturaleza y, sin embargo, son lo mejor que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Ha sido y es la mejor manera de aproximarnos a la realidad. Como podemos ver en este último ejemplo, Cereijido no solamente nos muestra la historia de la ciencia,
sino que además la acompaña con su respectivo análisis filosófico. Si eres de las personas que no saben para qué ha servido la filosofía y estás dispuesto a cambiar esa perspectiva, los primeros capítulos de este libro ilustran bastante bien esto. Sumergirnos en la filosofía, y en concreto en la epistemología, es una manera de entender mejor el pensamiento que predominaba en la sociedad de una cierta etapa de la historia con respecto a la forma en la que se hacía ciencia, o en general, respecto a la manera en la que se obtenía el conocimiento. Es interesante ver cómo, incluso entre sociedades contemporáneas, había distintas formas de obtener conocimiento. Por ejemplo, los europeos de la Edad Media no tenían la misma visión del mundo que los árabes de la misma época. Después de todo, como menciona el autor, la forma de hacer ciencia depende fundamentalmente de la cultura, la filosofía y la política del lugar en el que se lleve a cabo. Si nunca has escuchado algo decente acerca de filosofía o epistemología, no te preocupes. La mayoría de los conceptos que maneja son sencillos y los acompaña con ejemplos que son muy entendibles. Probablemente lo que sí podría requerir un poco más de conocimiento de tu parte es cuando hace referencia a algunos autores como Karl Popper o Thomas Kuhn, los cuales, si no conoces mucho acerca de su pensamiento, puede que te cueste un poco entender las ideas que está tomando ser elegido de estas personas. En lo personal, la primera vez que leí este libro no tenía idea de lo que Popper y Kuhn representaban para la filosofía de la ciencia. Pero en la segunda vez, ya conociendo su obra y sus ideas, me pareció mucho más entendible. Pero si no te gusta la historia y filosofía de la ciencia, no hay problema. En el resto del libro tenemos cosas todavía más interesantes. Por ejemplo, la constante crítica hacia todos los componentes que hacen que la ciencia del tercer mundo no destaque en comparación con la del primer mundo. La crítica toca puntos importantes como lo son la formación de casa y la académica que no permiten el desarrollo de la creatividad del sujeto para hacer preguntas que le permitan formular adecuadamente los problemas que tiene enfrente. La incapacidad de algunos profesores para poder guiar a sus alumnos por el camino del conocimiento, que, siendo sincero, a su vez no siempre es culpa de ellos. En parte también se debe al sistema educativo que permite que estén al frente de grupos numerosos, donde es humanamente imposible acompañar a cada alumno. La reducción de los investigadores a realizar trabajos administrativos. La manera en la que la sociedad ve a las ciencias y al conocimiento en general. La intervención política en los trabajos de investigación. La forma en que el desarrollo de la ciencia impacta en la economía de una región y, por supuesto, la falta de inversión hacia el sector científico. Si, como suele ser común, eres de las personas que creen que nuestra ciencia sería mejor si se invirtiese más en ella, esta parte del libro te va a sorprender muchísimo, pues resulta que no es lo principal. Hay que arreglar una larga lista de problemas antes de fijarnos en lo económico. Problemas que tienen que ver con lo más fundamental de cómo hacer investigación. Una cosa que, en lo personal, no me gustó de la redacción es que en ocasiones el autor no señala adecuadamente dónde va a terminar de enlistar un conjunto de elementos. Por ejemplo, al enlistar los objetos silla, mesa, cuaderno y bolígrafo, el nexo y indica dónde va a terminar esta lista. Pero en el texto podemos encontrar que el autor a veces no hace uso de esto y sus listas quedan de la forma silla, mesa, cuaderno, bolígrafo. Tal vez a ti te parezca un detalle insignificante si eres un lector más experimentado y más hábil que yo. Pero sin duda, una de las cosas más agradables y disfrutables es la sencillez de este libro. La narración del autor es tan amena que por momentos no se siente como si estuvieses leyendo un libro que analiza el panorama de la investigación a nivel mundial, sino más bien como si fuese una plática del profe buena onda que sabe explicar y que sin problemas puede hacer interesante su clase o cualquier otro tema en el que divague mientras la imparte, porque se nota la pasión que siente por ello. El hecho de que utilice anécdotas suyas o de sus colegas y las relacione con todo lo que nos está hablando crea una conexión con nosotros, los lectores, que nos hace sentir más cercanos
y con mayor confianza. Eso es bastante cómodo de leer y nos hace sentir la sinceridad de ser elegido a la hora de contarnos todo esto. Incluso podemos llegar a percibir una preocupación genuina de su parte por informarnos sobre lo que sucede. En ese mismo sentido, recomiendo que quien lo lea tenga una mente abierta para reconocer que probablemente las ideas que tenemos respecto a lo que hace un científico distan mucho de lo que realmente hace. Quizá la idea más difícil de digerir para algunos, que a la vez creo que podría ser la más común, es que si cuando te imaginas a ti mismo siendo un científico piensas que desarrollarás trabajos o experimentos de la misma forma en que lo hicieron Galileo, Newton, Darwin, Lavoisier, Watson, Luscuri, Maxwell, Einstein, etc., que es lo que usualmente podemos aprender de los libros de divulgación, documentales, biografías, artículos y más medios, entonces tal vez te decepciones saber que no es así. La forma de hacer ciencia ha cambiado, y eso es precisamente a lo que uno debe adaptarse para no terminar haciendo una ciencia obsoleta. Coméntenme aquí abajo si ya leyeron este libro y qué les pareció, o si, por otro lado, les dieron ganas de leerlo al escuchar esta reseña. La verdad, yo considero que es un libro excelente para acercarnos al mundo de la investigación y de las ciencias. Me gusta que rompe algunos de los estereotipos y mitos que se tienen al respecto y que tiene mucho valor informativo. Recomiendo ampliamente leer esta gran obra de Ser elegido, en especial a aquellos jóvenes que sueñan y añoran llegar a ser científicos algún día y que estén comenzando o por comenzar alguna carrera universitaria relacionada con la investigación. Realmente es un libro que transmite mucha pasión al leer las palabras de alguien que ama lo que hace a tal punto que está intentando asegurarse de que las nuevas generaciones que se dediquen a lo mismo que él lo hagan lo mejor posible y se den cuenta de que el ser científico no es una simple profesión, es un estilo de vida completo.